Bueno, presentar el webinar del día de hoy es la reforma a la figura de la subcontratación y sus múltiples implicaciones legales por parte de la firma Legal in Integrum, integrada por Rolando Castellanos Macal, Daniel Jiménez, Lara, Sergio Salas Medrano, Jorge Almanza Ríos y Alfredo Isa Holguín, todos licenciados en Derecho. Ahorita vamos a entrar un poquito más en materia. Muchas gracias por acompañarnos y también recordarles acerca del webinar, de nuestro webinar gratuito de la próxima semana, Auditorías Remotas, Requisitos y Factores de Éxito, a ser expuesto por Rodolfo Vega, quien es gerente regional de ABSQE, el miércoles 16 de junio a las 11:30. Ahí tienen el QR por si gustan registrarse de una buena vez o registrarse en la liga que se muestra aquí abajo, ¿no? Bueno, platicar un poquito de FEMIA. La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial es una asociación privada sin fines de lucro que agrupa a las principales empresas de la industria aeroespacial en México en los ramos de manufactura, mantenimiento, ingeniería y diseño y otros servicios. Tenemos alrededor de 120 miembros en 14 estados de la República Mexicana y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país. Por lo que se vuelve el principal representante, organismo representante del sector aeroespacial nacional. Obviamente colaboramos con organismos afines, tanto a nivel nacional como internacional. Ahí tenemos también un collage de nuestros miembros, algunos logotipos muy conocidos, otros no tanto, pero todos son igual de importantes porque todos conforman el ecosistema de la industria aeroespacial nacional. Bueno, aprovechar también para presentar a nuestro staff y al presidente del consejo. Tenemos a René Espinosa como presidente del consejo directivo, a Pamela Arellano como directora de operación, Mónica Ovega como directora de promoción y Javier Hurtado como director de programa de desarrollo de proveedores. Tenemos también a Mariana González en la gerencia de gestión y membresía, Marta Ortuño como asistente de dirección y administración de proyectos y Enrique Maldonado como gerente de proveeduría. Su servidor Luis Vizcano, presidente ejecutivo también de la federación. Bueno, también aprovechar para extenderles una gran invitación al evento Aeroespacial de México. Es el evento de mayor relevancia en nuestro sector, no solamente en México, sino en Latinoamérica, que este año se va a llevar a cabo de manera presencial del 22 al 25 de septiembre del 2021 en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Obviamente con la gran participación y con el gran compromiso, ¿no?, de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea y teniendo como invitado especial a los Estados Unidos de América, que es el país invitado de honor en esta edición. Y por favor, reserven su espacio si tienen capacidad o posibilidad de ser expositores, o si no, simplemente consideren asistir. Es la gran fiesta aeroespacial de México y de Latinoamérica. Bueno, aprovechar ahora para presentar a nuestros expositores del día de hoy, que prácticamente sería imposible, tendríamos que tomar todo el tiempo de la exposición para presentarlos a todos juntos, pero vamos a presentar a la firma en Integrum Corporación Legal. Sin duda, pues es una firma que tiene una gran experiencia y presencia a nivel nacional e internacional, ¿no? Con un equipo de abogados en diferentes campos, ¿no?, del derecho, dice ahí que más de 20 años, pero no quería balconear yo a mis amigos del Integrum, pero son casi 30 años de experiencia en temas de derecho en diferentes ramas, sobre todo en temas que tienen que ver con industria. Y bueno, tienen también una presencia importante a nivel nacional. Tienen oficinas en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Querétaro, en Monterrey, en la Ciudad de México. Y pues sin más, le cedo la palabra a un gran
abogado y un gran amigo también, al licenciado Rolando Castellanos, Macal, de la Corporación Integrum, y cedemos cámaras y micrófonos a nuestro amigo Rolando. Rolando, por favor, muchas gracias, bienvenido. El foro es tuyo y pues adelante. Muchísimas gracias, Luis. Una gran oportunidad estar de nueva cuenta con ustedes. Hemos ya tenido la oportunidad de participar en algunos foros, particularmente foros que se han celebrado en las épocas de pandemia. El año pasado tuvimos algunas participaciones, particularmente con temas de relevancia y de interés para el sector aeroespacial. Efectivamente, como lo comentas, Luis, tenemos cerca de 30 años atendiendo a la industria en general, pero muy especializados en la industria maquiladora y manufacturera, y también pues en las empresas aeroespaciales. Contamos con un camino ya andado al contar con algunos clientes que nos han brindado su voto de confianza. Entonces es un sector que realmente conocemos. Y bueno, el día de hoy participamos los 5 socios por la relevancia del tema y por las implicaciones que tienen las distintas áreas. Generalmente en los foros anteriores hemos participado pues de acuerdo al área de especialización, pero el día de hoy este tema, la reforma a la subcontratación y sus implicaciones legales, pues básicamente atañe a todas las áreas legales que están involucrados con el sector de la industria aeroespacial, y es por ello pues que estamos participando los 5 socios de este despacho. Les quiero comentar realmente el tema de la subcontratación. Ustedes conocen el antecedente. Realmente esperábamos que en una forma definitiva saliera en una forma diferente. Sin embargo, cuando pues, es publicada, que esperábamos fuera el 1 de mayo y salió con un poco de antelación, pues el plazo para poder adoptar las medidas y no caer en violación a las disposiciones, pues es muy corto, apenas 3 meses que se cumplen el próximo 23 de julio. Y es por ello que esta mañana, muy complacidos de estar con ustedes para platicarles básicamente las implicaciones legales. Vamos a tratar de ser breves, muy concisos, porque son muchas áreas. Realmente esta reforma toca más de 10 disposiciones legales, y que todas tienen un impacto. A final de cuentas, creo que todas las empresas que ustedes representan, en un todo, en una forma integral, pues realmente hay que verlo, las afectaciones, las implicaciones, las adaptaciones que tienen que hacer. Y les podemos compartir por la comunicación que tenemos con los clientes, pues que realmente hay cosas por hacer, hay criterios pendientes de las propias autoridades. Sin embargo, pues los tiempos están corriendo y presumimos que a partir del mes de agosto pues pueden empezar las verificaciones, consecuentemente para detectar la autoridad los incumplimientos y consecuentemente la imposición de sanciones. Entonces, la idea es que ustedes puedan visualizar esto no únicamente desde el punto de vista laboral. En un principio todo lo relacionamos como un tema que atañe exclusivamente a lo laboral, pero ahorita en el desglose de las láminas y en la participación de cada uno de nosotros iremos viendo que no es así, y que al final de cuentas tienen ustedes que verlo como un todo para efecto de tomar las previsiones necesarias. Bueno, pues creo que sin más preámbulo damos inicio. Me gustaría ceder la palabra a Daniel Jiménez, quien es el socio responsable del área laboral, que creo que es la parte inicial de esta plática, y atentos, ojalá deseamos que sea de su utilidad. En la parte final estaremos atentos a las preguntas y respuestas a todas aquellas inquietudes que ustedes deseen plantearnos. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Luis, a la Federación Mexicana por este espacio que nos brindan, por este foro y la oportunidad de poder compartir con ustedes. A mí me gusta iniciar señalando que esto no es un seminario en lo absoluto. Esto es una plática, el afán de poder compartir, empatar información con la industria, con su membresía,
con los asociados y todos aquellos responsables que tienen bajo su cargo la tarea de implementar justo la reforma a la figura de la subcontratación y velar sobre todo el cumplimiento puntual, y lo destaco puntual, que no hay otra forma acorde a lo que la misma reforma dispone de entrar en cumplimiento. Es una reforma que vino a modificar en todo la forma de hacer negocios, lo hemos señalado de manera muy puntual. Lo que era hasta antes del sábado 24 de abril del 2021 será distinto a partir de esa fecha. Simple y sencillamente, como saben, y la misma presentación lo participa, la reforma tiene como objetivo evitar una serie de tópicos como son la simulación. Suena fuerte la palabra, pero el término es preciso y justo: la evasión fiscal y la protección, indiscutiblemente, que es un tema que las autoridades han destacado, de los derechos de los trabajadores. En función a eso, y tengo que puntualizarlo como es, todas las empresas que hasta el 24 de abril pasado tenían contratados servicios de disposición de personal de outsourcing, como se denomina, o subcontratación, están destinadas a dar por terminado de manera definitiva cualquier contratación con terceros que prevean o pongan a disposición trabajadores. Esta frase es clave porque nos va a definir los términos, condiciones y lineamientos para evolucionar en cuanto a la disposición de la entrada en vigor de la ley. Es decir, todas aquellas personas físicas o morales, tengo que destacar, que pusieron a disposición o ponían a disposición personal, a excepción, hay que destacarlo también, de todas aquellas personas físicas o morales que prestaban servicios especializados, que no tengan relación con alguno de los lineamientos u objeto social de las actividades señaladas en el mismo, que están facultadas para dar continuidad a este modelo de negocios. Lógicamente, bajo disposiciones puntuales que la misma reforma señala, como lo son el que todas aquellas personas físicas o morales, lo destaco, que provean servicios especializados, tendrán la capacidad de seguir haciéndolo para poder continuar suministrando personal, que sí está permitido, pero de manera especializada bajo los lineamientos señalados, tienen que cumplir con requisitos especialmente establecidos, como son el que deberán de obtener el permiso por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a su vez, reuniendo infinidad de requisitos, autoricen la respectiva prestación de la actividad una vez que se encuentren inscritos en el padrón público oficial que dicha Secretaría del Trabajo pondrá a disposición a partir del pasado 24 de mayo en las plataformas que existen para tal efecto. En función a ello, bueno, lo destacamos. Se permite la subcontratación, viene el registro obligatorio de todas aquellas personas que estarán capacitadas para seguir brindando ese servicio especializado, servicios especializados mediante la prestación de personal o disposición. Vienen términos, se señalan términos perentorios, como es el que señala que todas aquellas empresas de servicios especializados deberán iniciar con el trámite que ya dio inicio, ya se extendió al público para poder ingresar a la plataforma, a fin de que puedan cumplir con todas aquellas disposiciones referidas, y el periodo o plazo, lo dijo ya el licenciado Castellanos, para estar en cumplimiento o poder realizar la gestión de inscripción en el registro es de 90 días, y el cual fenecerá hasta el 23 de julio próximo. Muy bien. De manera muy global, de manera muy puntual, destaco también que una vez que se inicie por parte del proveedor con la prestación del servicio especializado no relacionado con el objeto social ni con la actividad preponderante del receptor de los servicios, en este caso de aquella empresa, persona física o moral que reciba los mismos, ante la Secretaría del Trabajo tendrá la posibilidad de obtener la autorización del registro dentro del plazo de 20 días una vez que
haya iniciado con el trámite bajo la plataforma que ha sido ya propuesta por parte de la autoridad. Transcurrido el plazo de 20 días que se menciona, en caso o en el hipotético caso, conocemos ya algunos que se han presentado en nuestros términos, que no se obtenga respuesta vía plataforma o por escrito bajo los lineamientos que la misma plataforma determina, se cuenta con un plazo de 3 días posteriores a vencido el de 20. Es decir, en función a que bajo esa prórroga, ese periodo de 3 días posteriores, si no se obtiene una respuesta por escrito por parte de la Secretaría del Trabajo que avale o lo autorice para dar continuidad a esa prestación de servicios especializada bajo los lineamientos puntuales que la misma reforma establece, cumpliendo con la infinidad de requisitos que han sido ya publicados en el Diario Oficial de la Federación y que estamos nosotros. Todos ustedes ya son conocedores, incluso hay muchas empresas que ya están implementadas o ya obtuvieron su registro respectivo, de no obtener en el término o en los términos señalados la petición de aprobación se entenderá como una ficta positiva, es decir, autorizados para el efecto de poder hacer la prestación de servicios especiales. Yo me detengo a analizar y es importante que podamos destacar, no que conozcan ustedes porque ya son sabedores en mucho de lo que implica la reforma. Las dos partes relacionadas, es decir, aquel prestador de servicios especializados que ponga a disposición personal bajo los lineamientos y condiciones señaladas. El receptor de servicio, la empresa o persona física o moral, será corresponsable por lo que haga o deje de hacer aquel prestador de servicios. Por eso se establece dentro de la autorización señalada en el padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo que esta autorización tendrá una vigencia de 3 años, la cual deberá o podrá ser renovada por periodos iguales siguiendo el procedimiento indicado en la misma plataforma o en virtud de que se presente alguna revocación de la misma por alguna irregularidad o incumplimiento que pueda detectar la misma autoridad, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por parte del proveedor de servicios. Ojo, lo dijeron ya al principio de la plática. Inicialmente se consideraba que esta reforma, o muchos bajo el desconocimiento, llegaron a considerar que esta reforma era una reforma meramente de naturaleza laboral y que afectaba todas aquellas implicaciones en ese ámbito. Esto es incorrecto. Se modifican de manera sustancial alrededor de 10 leyes, lo dijeron ya al principio de la plática, y esa modificación a esas leyes, como son la del Seguro Social, la del impuesto sobre la renta, la del IVA, tendrán la capacidad o les otorgará la facultad a los institutos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, de poder cruzar información para que a la vez estén en constante y permanente verificación del cumplimiento puntual al que debe someterse el prestador de servicios en cuanto a la prestación del mismo bajo los lineamientos determinados en la plataforma que señala la reforma, en el pago y cumplimiento de sus derechos de naturaleza laboral, en el pago y cumplimiento de sus derechos de naturaleza en materia fiscal, como son pago de impuestos y demás, y si llegase el momento de que a alguna de las partes relacionadas o el prestador de servicios llegara a incumplir con estas obligaciones, será sujeto de observación y más adelante uno de nuestros socios encargado de la práctica del litigio puntualizará las posibilidades de hacerse acreedores a observaciones, incluso a sanciones de naturaleza penal por incumplimiento. Es decir, esta reforma, la figura de la subcontratación, es sumamente integral y tiene o posiciona a las partes relacionadas a un estricto y puntual y constante cumplimiento en la necesidad de estar al margen de lo que debe de hacer cada una de las mismas por la obligatoriedad que existe entre ambas. Se reforma también y se ve afectado también o se involucra también el mismo gobierno federal como entidad, puesto que por la naturaleza del aparato burocrático que ésta significaba, por razones obvias, hacía uso de esta figura mediante la contratación de personal especializado o de suministro de personal para distintas áreas que en su momento se llegaran a requerir en el afán de cumplir
con todos los compromisos que el gobierno de cualquiera de los tres niveles requeriría para la. ¿Qué sugerimos nosotros como despacho de abogados especializados? Sugerimos hacer un alto en el camino, sugerimos involucrar mediante la designación puntual de un panel de la empresa receptora del servicio, de la empresa prestadora del servicio, que involucre desde la dirección general, gerencia de recursos humanos, compras, infinidad de trincheras o posiciones claves dentro de cualquier negocio que los pueda llevar a tomar la mejor decisión para buscar estar en cumplimiento en cuanto a la entrada en vigor y hacer uso de las bondades que también las tiene y en mucho la figura de la subcontratación. No olvidemos, no pasemos por alto que las partes son corresponsables de lo que hagan o dejen de hacer una de la otra. Por eso la observación que debe de tener el receptor de servicio hacia aquella empresa, persona física o moral que preste servicio en cuanto al cumplimiento puntual de lo que debe de estar en presentación de sus registros y controles ante la autoridad, ante las autoridades que mencionan. Hay un dato curioso ahora que muchas empresas están ocupadas ya en el llenado, en la participación en el uso de la plataforma para poderse inscribir como empresas prestadoras de servicios especiales. A manera de ejemplo lo señalo, tendrán que proporcionar infinidad de documentos bajo los lineamientos y términos que establece los lineamientos, específicamente en PDF, tendrán que proporcionar geolocalización de la empresa. Es decir, estos lineamientos no quiero decir presentado infinidad de candados, no, condiciones sí, para poder encontrar la transparencia y veracidad de la información que se proporcionará por parte de aquellas personas físicas o morales que sean candidatos a posicionarse como empresas prestadoras de servicios. De manera de ejemplo, lo señalo, la plataforma te pide durante el proceso que si tú le confirmas que tienes a tu cargo registrado o contratado 50 trabajadores, te pedirá el alta del Seguro Social de esos 50 colaboradores, te pedirá la plataforma de información en PDF los contratos de trabajo de esos 50 trabajadores y si tú señalaste o manifestaste tener 50 empleados y solamente le proporcionas a la plataforma 47, 48 contratos o 47, 48 altas patronales, perdón, del Seguro Social, la plataforma te detendrá y no te dejará avanzar hasta tanto puedas cumplimentar ese campo para que consiga la información que tú estás declarando. Ojo, bajo esta es verdad que se presupone, es un elemento esencial para poder proporcionar. Yo en lo personal estoy de acuerdo en la entrada en vigor de esta reforma. Creo que como cualquier ley es perfectible, creo que con el paso del tiempo tendrá que irse esas áreas grises, tendrán que irse clarificando en el afán de encontrar una condición estricta y transparente de cómo poder proporcionar información y cómo poder hacer uso de manera correcta en cuanto a la implementación de la posibilidad de ser un prestador especializado. Ya lo dijimos, el espíritu de la misma es en el afán de la salvaguardia de los derechos laborales de los trabajadores, el cumplimiento estricto del pago de impuestos, evitar la simulación y evitar la evasión. Siguiente, por favor. Como parte fundamental de la reforma y al final del día, efectivamente, ¿cuál es lo que se buscaba con todo el presupuesto o todos los antecedentes que llevan a tomar los lineamientos de esta reforma a la figura de la subcontratación? La evasión que históricamente, por el abuso de la figura, se llevó a cabo justo de esta prestación, justo de este derecho constitucional adquirido en favor de los trabajadores. La posibilidad de ser partícipe de la repartición de la riqueza que se genera con motivo del trabajo de los empleados hacia los empleadores. Sabemos que el reparto de utilidades se encuentra consagrado en la Constitución,
Y históricamente nos hemos permitido, a manera de ejemplificarlo, en la misma información que hemos preparado para ustedes, cómo ha ido evolucionando con el transcurso de los años. Históricamente, esta figura, los términos, condiciones, los topes que la misma Constitución y legislación laboral han determinado para el reparto de las utilidades a los trabajadores. Por favor, siguiente. Hablamos de, insisto, como mero ejemplo, desde las épocas del siglo antepasado, la Constitución que lleva a fijar los mínimos y máximos, y hasta llegar a la época moderna, ahora en la entrada en vigor, después de venir de una obtención de 20 días que se modificó a los 8 y llegar a los 10, a la repartición puntual de los máximos permitidos con la entrada en vigor de esta reforma del 2021, que otorga, como dice la misma información y plantilla que estamos compartiendo con ustedes, la posibilidad inminente de hacer un reparto de utilidades efectivo, que queda, hay que decirlo, condicionado bajo determinados lineamientos al mejor beneficio que pueda obtener el trabajador respecto a este derecho constitucional que tiene adquirido, como es que puede estar topado a 30 a 90 días o bien el porcentaje que resulte de los 3 últimos años de la de, en función a esto, como elemento esencial de la reforma, es que se establecen todas las condiciones señaladas legalmente, todas las obligatoriedades a las que las dos partes convencionadas están obligadas al cumplimiento, y llegamos a precisamente encontrar la modificación constitucional en cuanto a la participación de este derecho. Por parte de su servidor, yo quedo a sus órdenes en función a poder cumplir con los tiempos que nos otorga la federación y poder cumplimentar de una manera integral lo que corresponde de una manera puntual y objetiva a la reforma. Cedo la palabra de nueva cuenta a mi socio, el licenciado Castellanos, para que a su vez nos dé la introducción del área respectiva a seguir. Por favor. Muchas gracias, Daniel. Bueno, me toca compartir con ustedes los aspectos corporativos que implican esta reforma, y que a final de cuentas creo que es importante poder observar. Si bien es cierto, pues Daniel ya nos comentó el impacto laboral, así es como en diversas leyes, la parte del IMSS, la parte del PTU. Bueno, hay cosas aquí que creo que son muy importantes, verlo de una forma integral, y creo que el principal problema que las empresas tienen es la parte de la materialidad de la relación con sus proveedores y con sus prestadores de servicios. La práctica nos ha demostrado a través del tiempo que mucho de ello está soportado simplemente con órdenes de compra. Aquí la recomendación que yo quisiera hacerles es que la relación que se tiene con proveedores y prestadores de servicios particularmente esté soportada con los contratos, de tal forma que de realizarse una visita por parte de la autoridad y al encontrar, que es parte de la facultad que ellos tienen, al encontrar trabajadores dentro de nuestras instalaciones, si a ellos se les cuestiona, el poder ellos acreditar que ellos laboran para una empresa que presta servicios especializados que no están dentro del objeto social de nuestra empresa, de tal forma también que debe estar soportado con el contrato respectivo. Pero aquí encontramos un tema que creo que es fundamental y lo estamos viendo en la mayoría de las empresas. El problema lo encontramos en el objeto social. Ustedes recordarán que cuando se constituyeron las sociedades en las que ustedes laboran, prácticamente el objeto social es sumamente amplio. Podemos encontrar 20 o 30 puntos, porque prácticamente la recomendación que nosotros como abogados y los propios notarios hacíamos era expongamos todo aquello que el día de mañana podamos inclusive realizar, aunque no lo hagamos de inmediato, para no tener que realizar una reforma estatutaria. O sea, esto ahora juega en contra. Aquí lo importante es la revisión de su objeto social y que podamos detectar todos aquellos servicios especializados
que vienen contemplados en nuestro objeto, que no lo realizamos en forma directa y lo realiza un tercero, de tal forma que es importante realizar la reforma estatutaria, particularmente en el objeto social, para dejar única y exclusivamente las actividades que nuestras empresas realizan y que no se empaten con las actividades especializadas que terceros nos están apoyando y que están soportados, como lo hemos mencionado, con los contratos respectivos. Estos contratos, la importancia es revisarlos por varias situaciones. Primero, encontramos que hay muchas de ellas que no existe tal contrato. Como lo mencionaba, está soportado la relación con las órdenes de compra, que adicionalmente tiene una implicación, que la orden de compra es un documento que se emite de forma unilateral de parte de ustedes hacia los terceros y no genera las obligaciones y los compromisos que se asumen y que generalmente vienen pactados exclusivamente en la propuesta que en su momento se hizo a ustedes. De tal forma que los contratos deban estar vigentes, deban estar firmados y deben haber coincidencia particularmente con lo que realmente estas empresas nos vienen prestando en favor de nuestras instalaciones. Es decir, aquí hay dos cosas. La primera, servicios, prestación de servicios que se hacen fuera de nuestra planta. Puede ser el caso inclusive de la submaquila, partes o componentes que se realizan fuera y que no deben de venir como parte de nuestro objeto, porque entonces chocaría con la prestación de servicio. O la otra, aún peor, que en muchas de las ocasiones estas empresas tienen personal propio dentro de nuestras instalaciones y que al momento de ser detectados, lo primero que van a verificar es si laboran para nosotros, qué es exactamente lo que realizan, si está considerado dentro de nuestro objeto y está repetitivo con el contrato, y esto nos puede meter en un problema. Daniel ya lo comentaba y más adelante lo comentará Alfredo Isa. El tema de las sanciones va más allá inclusive de una multa de carácter económico, trae implicaciones de carácter penal que ya nos comentará y que de alguna forma siento, ¿verdad?, que si no atendemos particularmente en los plazos que, como comentaba, vencen el próximo 23 de julio, podemos estar sujetos a revisiones a principios de agosto, finales de julio, principios de agosto, y entonces vamos a estar metidos en un problema. Si bien es cierto, el plazo es corto, todavía tenemos el tiempo necesario para poder reaccionar. La conclusión de todo ello, porque no quisiera abundar más porque el tiempo lo tenemos ya acotado, es la existencia de los contratos, la modificación de nuestro objeto social y tener claro que todos aquellos servicios que se realicen dentro de nuestras instalaciones o fuera estén soportados con los contratos respectivos y que no haya la duplicidad en el objeto social nuestro y en el prestador de servicios, porque la autoridad no nos va a dar como bueno y obviamente con ello podemos estar metidos en un problema al tener personal subcontratado que no caiga dentro del concepto de servicios especializados. Adelante, de mi parte es todo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias a FEMIA por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy el socio Sergio Salas, a sus órdenes, soy el socio de la práctica fiscal y de seguridad social de nuestra firma en Integrum. Y bueno, sí, en materia fiscal y de seguridad social, sí hay que decirlo con toda claridad. Ya fue mencionado por parte de mi socio y amigo Daniel Jiménez, existieron muchas simulaciones en la práctica del outsourcing, mismas que fueron detectadas desde hace ya incluso algunos años por parte del SAT, por parte del Fisco Federal, y resulta que se tomaron ciertas medidas que vamos a ver muy brevemente. Yo creo que era correcto efectuar una reforma para evitar ese tipo de prácticas que nos llevaban a una defraudación fiscal. Sin embargo, creemos que sí fueron excesivas por las razones que les vamos a comentar en un momento, ¿sí? Fueron realizadas, ya lo dijeron mis compañeros, reformas a diversos ordenamientos. En la parte que nos ocupa en mi área de práctica, vamos a platicar muy brevemente las reformas que se efectuaron a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación
la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Vamos a iniciar nuestra participación con las reformas a la ley del Seguro Social. Se reformó el artículo 15A de la ley del Seguro Social. En este artículo se establece una obligación a cargo del contratista de presentar, ¿sí?, de proporcionar a más tardar los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, es decir, informes cuatrimestrales ante el IMSS, ¿sí?, donde se incluya la siguiente información. Las partes que conforman el contrato, el acuerdo de voluntad respectivo, su contenido, es decir, sus generales, y por supuesto la copia simple del registro otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que ya fue tocado en el aspecto laboral de nuestra plática. Aquí hay algo que yo quiero acotar de manera muy específica. Se establece una responsabilidad solidaria a cargo del contratante si es que el contratista incumple con alguna de sus obligaciones en materia de seguridad social. Este es uno de los aspectos que yo les comentaba que me parecen excesivos. La responsabilidad, en vez de ser solidaria, nosotros estimamos que deberíamos estar en presencia de una responsabilidad subsidiaria. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia en la responsabilidad solidaria? Si no se cumple con la obligación en el tiempo que la ley establece, la autoridad de inmediato puede ir con el contratante a exigirle el cumplimiento de esa obligación. Nosotros consideramos que debería de agotarse todos los procedimientos legales de cobro, inclusive de embargo, inclusive en contra del contratista, antes de acudir a exigir esa prestación al contratante. Esta es una de las partes que sí nos parecen excesivas en cuanto a la reforma para todas aquellas empresas que vayan a contratar servicios especializados. También es importante tocar en este tema del IMSS que el Seguro Social le va a informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el incumplimiento de los informes que deben presentar los contratistas para los efectos de la Ley Federal del Trabajo y que se apliquen las sanciones correspondientes. A raíz de esta reforma se establecieron convenios de coordinación muy estrechos entre lo que es el IMSS, el Infonavit, el SAT y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias. Pero bueno, no hay ninguna conducta que la ley nos obligue a hacer, ¿sí?, si no está prevista o trae aparejada una infracción y una sanción. Aquí fue reformada el artículo 304A del Seguro Social y 304B. El artículo 304A en su fracción 22 nos dice que que se va a constituir en una infracción si se presenta fuera del plazo legal el informe cuatrimestral al que hice referencia hace unos breves momentos. Y en el artículo 304B, en su fracción quinta, establece cuál es la sanción por no cumplir con presentar esa información de manera cuatrimestral, y es una multa equivalente al importe de 500 a 2,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, por lo que podemos ver que no son multas leves. La intención de esto es aplicar sanciones estrictas para estar todos obligados al cumplimiento de la reforma. Siguiente lámina, por favor. Aquí entramos a lo que es las reformas a la ley del Infonavit. Se reformó su artículo 29 en su tercer párrafo y aquí nos habla de manera específica de la sustitución patronal y nos dice que el patrón sustituido va a ser solidariamente responsable, continuamos con las responsabilidades solidarias, con el nuevo, sí, durante hasta por el término de 3 meses, en lo que se hace todo el movimiento laboral de los trabajadores. Todas las responsabilidades van a ser compartidas entre el patrón sustituido y el sustituto. Los informes cuatrimestrales también se van a hacer presentes en la ley del Infonavit. Se reformó el artículo 29 bis. También va a haber la obligación de prestar esa información, en este caso al Infonavit. ¿Qué información es lo que se va a presentar? Bueno, los contratos, los datos generales del mismo, el salario base de cotización y los montos de las aportaciones y amortizaciones, entre otra información. Y por supuesto, como siempre y en todas las legislaciones reformadas se hace referencia
al registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Siguiente, por favor. Aquí, al igual que en la ley del IMSS, también tendrá el contratante una responsabilidad solidaria con el contratista en caso de que éste cumpla con las obligaciones que la ley del Infonavit le establece. Y al igual que en la ley del IMSS también, el Infonavit estará obligado a informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el incumplimiento de la presentación del informe cuatrimestral en base a los convenios de colaboración que ya hemos. Aquí ya nos vamos al Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Aquí se adicionó un artículo 15D al Código Fiscal de la Federación, el cual nos establece que para poder nosotros acceder a la deducción o el acreditamiento de los pagos que efectuemos por concepto de servicios especializados, se reiteran los comentarios que ya fueron efectuados por mis compañeros y amigos, que no deben formar parte de esos servicios especializados del objeto social ni de la actividad económica preponderante del beneficiario, ¿sí? En caso contrario, no vamos a poder deducir o no vamos a poder acreditar los pagos respectivos. Establece también otras dos partes, otras dos hipótesis donde tampoco va a ser posible deducir o acreditar los pagos. Y uno de ellos es de que se haya transferido personal del contratante al contratista con todos los bemoles que en el aspecto laboral esto tiene y que nos parece incorrecto e ilegal, y cuando los servicios pues abarquen, como ya ha sido referido ampliamente, las actividades económicas del contratante. Siguiente, por favor. Aquí, al igual que en la ley del Seguro Social y en la ley del Infonavit, el legislador consideró pertinente establecer una responsabilidad solidaria para todos aquellos contratantes, ¿sí?, que requieran los servicios especializados y que el contratista no cubra con sus obligaciones. Esta es una parte, reiteramos lo mismo que en la ley del Infonavit y en la ley del IMSS, esta también es una parte que es muy grave, porque la autoridad está pretendiendo y de facto nos está convirtiendo en verificadores del cumplimiento de las obligaciones fiscales de nuestros contratistas, lo cual nos parece a todas luces excesivo. También hubo una reforma al artículo, una adición al artículo 81 y al artículo 82 en materia de sanciones económicas, ¿sí? En el artículo 81 se estableció como infracción, misma que está relacionada con la obligación de presentar documentación o información a la autoridad, si el contratista no le proporciona la información al contratante que es necesaria para su deducción en materia del impuesto sobre la renta. Ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle. Y en la información o la documentación que se le deba de entregar también para efectos de poder acreditar el IVA. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción pecuniaria que contempló el legislador aquí? Aquí la sanción va de 150,000 a 300,000 pesos. Mucho ojo, y aquí quiero hacer una acotación para que sea tomada mucho en consideración. Esa sanción que se puede imponer por parte de la autoridad es por cada obligación de entregar información que no sea cumplida. Es decir, se pueden aplicar varias multas al año por no cumplir con este requisito. Hay que tener mucho cuidado con esto. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a las reformas, a ver muy brevemente las reformas a la ley del impuesto sobre la renta. Sí, se adicionó a la fracción quinto del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta para cuáles son los requisitos para poder deducir los pagos que yo como contratante efectúe por concepto de servicios especializados. Aquí la empresa contratante debe verificar, nuevamente se reitera, que el contratista cuente con el registro que debe expedir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero adicionalmente a esto, se debe obtener del concepto, copia de los FSDI por concepto de los pagos de salarios, es decir, el contratante debe verificar que el contratista efectúe conforme a derecho los pagos de los salarios, pero no solo para ahí la obligación,
sino también que se va a exigir que se entregue el recibo de pago expedido por el banco para acreditar el pago que se efectúe el entero de las retenciones de impuestos que el contratista efectúe a sus trabajadores. También, asimismo, para poder efectuar las deducciones correspondientes, debemos obtener copia del pago que el contratista efectúe de las cuotas obrero-patronales al IMSS y el pago de aportaciones al Infonavit, ¿sí? Y aquí se adiciona una fracción, al artículo 28. La fracción 33 nos dice que no vamos a poder deducir todos aquellos pagos que efectuemos a un contratista y que ese tipo de servicios están relacionados con nuestro objeto social y así como con nuestra actividad preponderante. Nuevamente lo reiteran este aspecto. Siguiente, por favor. Ya en materia de ley del IVA, sí, se derogó la fracción quinta del artículo 1A, donde nos establece que se elimina la obligación de retener el 6% del IVA trasladado a personas físicas o morales con actividades empresariales, ¿sí? Y mucho ojo con esto, se adiciona un tercer párrafo al artículo 4, que nos dice que también no va a ser acreditable el IVA que se traslade por los servicios de contratación y no reitera si estos servicios especializados que contratemos están relacionadas con nuestro objeto social o con la actividad económica preponderante del contratante. Aquí ya lo comentó Rolando, es muy importante que efectuemos una revisión del objeto social de nuestras empresas. Siguiente. Y aquí, al igual que en materia de la ley del impuesto sobre la renta, el legislador estableció ciertos requisitos para el acreditamiento. ¿Cuáles van a ser aquellos requisitos que debemos cumplir para poder acreditar el impuesto? ¿Sí? Verificar, nuevamente nos lo reiteran, al igual que la ley del impuesto sobre la renta, que el contratista cuente con su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y al igual también que la ley del Infonavit, del IMSS y de renta, debemos cerciorarnos que nuestro contratista cumplió con la obligación fiscal de pagar su IVA. Entonces, hay que pedirle también copia de la declaración del IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente. Aquí también se establece que el contratista debe entregar copia de la documentación que acabamos de referir a más tardar el último día del mes siguiente, aquel en que se hubiera efectuado el pago de la contraprestación. Y bueno, viene una obligación a cargo del contratante, pero ¿qué ocurre si yo no cumplo con recabar esa información en el plazo que me está señalando la ley? Bueno, yo como contratante debo presentar una complementaria en el cual voy a disminuir los montos que hubiera acreditado por dicho concepto, ¿sí? Nuevamente reiteramos, es absurdo, es excesivo que ahora nosotros como contratantes, como contribuyentes que tenemos nuestras propias obligaciones fiscales, debemos de hacernos cargo de verificar y estar muy al pendiente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social de nuestros contratistas. Pero bueno, así está la reforma. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los puntos relevantes que debemos considerar en materia fiscal y en materia de seguridad social? Bueno, las reformas al Código Fiscal y al Impuesto sobre la Renta y a la Ley del IVA van a entrar en vigor el 1 de agosto del 2021. Y en tratándose de la prima del seguro de riesgos de trabajo en la sustitución patronal, como va a ser, el legislador previó que va a ser común reubicación de empresas que ubicaban bajo el régimen de subcontratación laboral, se establecen reglas para poder determinar la prima del seguro de grado de riesgos, siempre y cuando esta reubicación se dé dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de dicha reforma. El comentario final que yo quiero hacer es de que creemos que se quedó corta aquí el legislador. La reforma debió de contemplar este régimen de transición también para aquellos casos de fusión o escisión de sociedades, ¿sí? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi socio y amigo Alfredo Isa. Gracias. Buen día a todos. Gracias por la invitación.
Voy a ser muy breve porque estoy viendo que me quedan 4 minutos para cumplir con el tiempo que amablemente nos concedieron. Aquí, pues yo cerraría con esta cuestión de adicional de reforma al Código Fiscal, que tiene que ver con el tratamiento que se le da como un delito, ¿verdad? Como una defraudación fiscal, y al final, pues, algunos comentarios de cierre. Vemos que, bueno, se hace esta reforma también adicionalmente a las demás sanciones e infracciones que han comentado mis socios y amigos. Vemos que, pues, ahora está realmente, pues, también coincido con Sergio, lo que comentaba ahorita, pues, a un grado ya excesivo, porque inclusive lo ven esto como un delito ya, ¿no? Entonces, los delitos de defraudación fiscal calificados, que usualmente, digo, que siguen, pero para familiarizarnos un poco así muy brevemente, como usar documentos falsos o manifestar datos falsos ante la autoridad fiscal, o no llevar un sistema, un registro contable, o omitir algún impuesto, etcétera, ¿no? O declarar una pérdida fiscal inexistente y demás. Bueno, pues ahora se le adiciona al artículo 108 de este Código Fiscal el inciso I. Entonces, se le da el tratamiento de defraudación fiscal y además calificado. O sea, esto quiere decir tiene un agravante adicional a un delito genérico, ¿sí? Cuando se utilicen, y aquí lo subrayamos, esquemas simulados de prestación de servicios especializados, ¿sí? Que es el tema, ¿no? O la ejecución de obras especializadas, ¿sí? O bien participar en un esquema de subcontratación ilegal. Entonces, si fijan el espíritu, realmente digo, no pretendemos, perdón, venir aquí a asustar ni mucho menos. Realmente la idea de esto en general es, pues sí tener muy en cuenta, luego se ve, ¿verdad? El espíritu de esta reforma pues muy agresiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde vemos que inclusive se le da este carácter penal, ¿no? Y luego aquí tomar en cuenta también que se han venido haciendo diversas reformas en años previos, en la legislación penal, en la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el Código Fiscal de la Federación, para permitir que la autoridad, ¿sí?, pueda de oficio solicitar la prisión preventiva, ¿no? Que esto, pues, básicamente es que la propia autoridad, sin que lo pida alguien, pueda pedirle a un juez, ¿verdad?, en materia penal, pues una prisión preventiva como una medida cautelar, ¿no? De hecho, nos llamó la atención el lenguaje desde enero. Aquí tengo una nota que tengo en la mano, donde la propia titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el propio presidente de la República, cuando estaban anunciando esta cuestión, esta reforma, comentamos, pues hablan de que el outsourcing ilegal o la subcontratación ilegal, pues lo consideraban como delincuencia organizada inclusive, ¿no? Claro que aquí va muy encaminado a las empresas que prestan el servicio de una forma ilegal, pero pues hay que tener en cuenta que esto también va de forma solidaria, como ya lo han comentado mis compañeros, a las demás empresas que pueden estar utilizando este sistema de prestación de servicios de una forma ilegal, ¿no? Entonces ya hablar de delincuencia organizada, de delito fiscal calificado, pues ya nos da una clara idea de para dónde va esto, ¿no? Entonces, para cerrar, nosotros definitivamente, pues sí recomendamos que pues todas las empresas que tengan necesidad de tener estos esquemas de contratación, que pues obviamente no se pueden eliminar, se ajusten nada más pues, al marco legal actual. O sea, hay mecanismos, hay una estrategia para hacer las cosas bien, ¿no? No recomendamos, desde luego, tratar de simular. Aquí estamos viendo, está subrayado, porque fue lo que primero hacía bote pronto algunas empresas. Oye, pues déjame yo, ¿cómo ves si me pongo a simular prestación? No, espérame. O sea, de ninguna manera, ¿no? O sea, es algo muy riesgoso, está muy marcado, pues aquí insistiendo en el punto. Entonces, vemos más bien cómo sí operar, ¿no? O sea,
entender que esto pues es algo que vino a cambiar el esquema que se venía manejando anteriormente. Y la idea aquí es transmitirles, bueno, conscientes de las reformas, a muy grosso modo, y de las implicaciones que se tienen en el incumplimiento, tanto en multas administrativas como en cuestiones inclusive hasta de carácter penal, que desde luego pues ameritan esta prisión, como ya lo comenté. Entonces es buscar el cómo sí, ¿no? O sea, cómo hacerlo. Aquí la recomendación, pues bueno, pues es acercarse a profesionales en estas materias, a sus abogados de confianza, a gente que les den el servicio, pues para que se pueda hacer una ruta crítica de qué pasos seguir para cómo sí hacerlo de una forma adecuada y que no incurran ustedes ni de forma solidaria o directa o indirecta en alguna cuestión que los pueda perjudicar el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, sería mi participación. Me pasé por 2 minutos. Estamos atentos. Digo, muchas gracias por la invitación. Esperamos haya sido de su utilidad y estamos atentos a preguntas y respuestas. Abrimos ese bloque. Por ahí hay algunas preguntas en el chat. O si alguien la desea hacer de viva voz o como nos indique aquí nuestros anfitriones. Muchas gracias y quedamos atentos. Muchas gracias a todos los socios de Integrum por la exposición del día de hoy. Ha sido una exposición muy detallada. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. La primera, que si pueden más o menos recordar el monto de las multas. Claro que sí, Luis. Ahí pusimos ya incluso en el chat la contestación. Perfecto. Sí. Ok, perfecto, sí. Ya, aquí está. De 5 a 200 sumas, ok, perfecto. Y la sanción del código, ok. Así es. Bueno, otras preguntas que tenemos aquí es Luis, si me permites, sí, complementando la respuesta, la misma, en el Diario Oficial de la Federación se explica que también en cuanto a mínimas y máximas van desde 2,000 a 50,000 UMAS para aquellas empresas que presten servicios de subcontratación sin estar registradas y para aquellas empresas que se beneficien de la subcontratación no registrada o regulada en los términos que establecen los lineamientos. Entonces, a lo que comentábamos en mi participación de la corresponsabilidad de las partes involucradas, hay que ser muy puntuales con respecto a esta observación. Gracias. Preguntan que si el contratar servicios especializados de una persona física lo sitúa en estos supuestos de subcontratación. Desde luego, claro que sí. La propuesta, la reforma, así lo establece, incluye personas o menciona personas físicas o morales. Dice, ¿por cada empresa pueden haber uno o más servicios especializados registrados o solo será una por empresa? Indiscutiblemente. Rolando, ¿nos ayudas, por favor? Sí, ¿podría, perdón, repetir la pregunta, Luis? Que si una empresa puede tener uno o más servicios especializados registrados o solamente será uno por empresa. No tiene ningún tope. O sea, a final de cuentas, mientras estén determinados clara y precisamente, no hay un tope en el número de trabajos o de servicios especializados que se puedan incluir. Gracias. Dice, la empresa donde trabajo no se dedica al outsourcing, sin embargo, creo que entran servicios especializados ya que contratamos personal del mismo que nosotros ofrecemos y también nos contratan otras empresas que tienen la misma actividad. Entonces, ¿entra en este supuesto? O sea, sobre todo son empresas de consultoría y especializada y todo esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la consultoría en general bajo esta nueva ley? Desde luego, habría que revisar a detalle, de forma muy íntima, a qué se dedica esa empresa, qué hace, la forma y términos en que están contratados sus colaboradores para poder emitir una opinión más objetiva al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, sin más, bueno, aquí tenemos también otras, los sorteos. A ver, dice, por ejemplo, ¿la persona física se debe registrar en el padrón público? Desde luego, si su actividad va enfocada a la prestación de un servicio especializado mediante la designación de personal, indiscutiblemente está obligada. Y luego están preguntando también
si por la orientación, dice, los call centers entrarían como servicio especializado también. ¿Cómo funcionarían los call centers y los service centers telefónicos? Creo que, al igual que mi antepenúltima respuesta, habría que analizar si hay disposición de personal, que es el presupuesto sin el cual no establece la ley para ubicar a ese prestador de servicios, de ese prestador de servicios especializado. Si hay una prestación, si hay una consignación o no de disposición de personal. Hay que puntualizar. Creo, y si mis socios coinciden, creo que no estaría obligada, salvo que conociéramos a detalle si hay disposición de personal, que es el presupuesto, insisto. Muy bien. El tema de las empresas que se dedican a los sorteos o los retrabajos por inspecciones de calidad, ¿cómo funcionarían? ¿También funcionarían como servicios especializados a las empresas? Mis socios no tienen un comentario. Creo que aquí la disposición de personal es el presupuesto. En este caso, lo importante es que en el objeto social de la receptora de los servicios no venga incluido. De tal forma que los sorteos y procesos que realmente puedan ser muy simples, meramente controles de calidad o cualquier otro trabajo similar, si no viene en el objeto social de la receptora y está soportado, materializado con un contrato de prestación de servicios con un tercero, que en cuyo objeto esté esa actividad, es totalmente válido siempre y cuando se cumplan con los requisitos señalados con los registros correspondientes. Dice, si mi empresa no pone a disposición personal y mi servicio es meramente comercial o mercantil, ¿tengo que registrarme también? La propuesta de la reforma establece como presupuesto la prestación de un servicio especializado mediante la designación de personal. Dice, ¿qué sucede si una empresa no tiene registro ante Fonacot? ¿Podría registrarse en el REPSE? En Fonavit, ¿no? No, es justo el ejemplo que yo comentaba en mi participación. La plataforma te va a ir pidiendo información, documentos y demás. Si no cumples con cualquiera y por mínima que sea el requerimiento, te va a detener y no te va a permitir avanzar y en consecuencia no te va a permitir el registro hasta que subsanes esa omisión. Y son los candados que ponen para ya cuando llegas ya. Ya llegues en total cumplimiento, es correcto. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy amables, como dicen aquí, excelente presentación, excelente información. Quisiéramos agradecer al despacho Inintegrum, ¿verdad? Corporación Legal, a Rolando, a Daniel, a Sergio, a Jorge y a Alfredo por su participación en este tema que es sin duda un tema de mucha actualidad y que sin duda vendrá a tener repercusiones en las operaciones de muchas empresas en México. Les agradecemos infinitamente su colaboración y su atención. Muchísimas gracias, Rolando. Todos, muchísimas gracias, excelente presentación. Y quisiera Luis, agradecer a nuestros, gracias Rolando, quisiéramos también agradecer a nuestra audiencia del día de hoy, invitarlos también a que el próximo miércoles 16 de junio nos acompañen también en nuestro webinar Auditorías Remotas y Requisitos y Factores de Éxito por parte de ABS Group. Si gustan registrarse, ahí está el código QR. Y también una invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ahí están en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, ¿verdad? O que si gustan contactarnos con cualquier inquietud, pues ahí tienen también la dirección de correo electrónico para que nos hagan llegar cualquier inquietud acerca de nuestro sector o en específico de estos webinars. Por lo tanto, pues les agradecemos mucho su atención y nos ponemos a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana. Por lo pronto, que pasen un lindo día y un bonito resto de semana.